Adriana nos pregunta, abogado, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ya renovamos el permiso de trabajo de DACA y me lo dieron de 1 año? ¿Eso va a cambiar y me lo van a dar de 2 años? Excelente pregunta. Y pues primero, gracias por estar aquí con nosotros, Estrellita. Qué gusto tenerte. Excelente pregunta. Agradecemos por la llamada. Y la respuesta, pues, tienen que darle por 2 años, en poquitas palabras. El juez, como tú sabes, Estrellita, ha restablecido en su totalidad el DACA y tiene que regresarse a la política tal y como la dejó Obama en cuanto al tema de DACA. Así que aquellas personas que tienen por 1 año, no sabemos exactamente cómo van a ser las mechanics, cómo va a estar el mecanismo del establecimiento y exactamente para cuándo el USCIS va a empezar a emitir la extensión de las tarjetas, o si es que van a dictar o estimar que sencillamente las mismas tarjetas se extienden por 1 año más sin necesidad de que se emita o se pida un nuevo documento, pero lo que sí sabemos es que van a tener que ser válidas por 2 años. Entonces, para clarificar, si es que yo tengo un permiso de trabajo y expira, digamos, en marzo del 2021, ¿automáticamente se extiende 1 año más o tengo que hacer otra aplicación? Otra aplicación no puede ser necesaria porque el dictamen del juez fue bastante clarito. Lo que hizo Wolf, los cambios de Chad Wolf, son inválidos. Y uno de los cambios que implementó Chad Wolf es que cambió los permisos de 2 años a 1 año. Ese permiso se considera inválido. Ahora, lo que la agencia de USCIS podría pedir es que envíen de regreso el permiso anterior para que les manden el nuevo permiso por 2 años. O podría simplemente anunciar que esos mismos permisos van a ser automáticamente válidos por 2 años. Esa partecita no sabemos la ciencia cierta, si van a automáticamente extenderlo o si van a pedir que se intercambie, que se cambie, porque en el pasado ha habido ocasiones de que sí piden que se envíe de regreso el documento que no sirve para que ellos manden el corregido y la persona pues tenga en este caso por 2 años completos. Okay, perfecto, entonces a nuestra audiencia les decimos por favor estén atentos a todas las noticias, por favor sigan nuestras páginas de Facebook para que les demos más información de exactamente cómo se van a extender esos permisos de trabajo de las personas que se les expira en el 2021. También tenemos otra pregunta de Facebook. Esta pregunta viene de parte de René y él dice, abogado, escuché de una demanda a la regla del 25 de agosto en Maryland y que solo se dio una orden preliminar a 2 organizaciones, CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, y quienes sean miembros de ellas quedan excluidas de la regla. ¿Qué sabe usted de eso? Gracias por la pregunta, Estrellita, y gracias a la persona que nos llamó. Pues ya ves que hemos tenido la oportunidad de un poquito, y tú personalmente también me has ayudado a mirar este tema acerca de pues justamente esta orden que permite a miembros de casa y a miembros de otra organización que estén exentos de la regla pública. Después de esto ya ha salido otra decisión federal, otra decisión de Corte Federal, ante la cual pues la regla pública básicamente queda suspendida en su totalidad por el momento. No sabemos exactamente qué es lo que va a tratar de hacer la administración de Trump, pero tomando en cuenta lo que ya pasó con DACA, esta es justamente una de las cosas que ya no va a tener arreglo en cuanto de la perspectiva del gobierno de Trump, que ya no va a haber modo de que ellos vuelvan a restablecer la regla de la carga pública. Así que para contestar cortito, en cuanto a la pregunta del señor, pues ya ves que una de dos, o la persona tenía que ser miembro de estas organizaciones o tenía que inscribirse a las organizaciones para poder tener el derecho al permiso de trabajo, que es de lo que se trataba, para poder tener derecho al permiso de trabajo durante la pendencia de su petición de asilo. Y pues ya ves que estábamos trabajando asegurándonos que nuestros clientes se hagan miembros de estas agencias para que puedan obtener asilo. Con esta decisión que acaba de emitir hace pocos días de una corte federal, ya no se debe tener esa necesidad de ser miembro de estas organizaciones. No han ordenado directamente a USCIS del modo que el juez
acaba de ordenar, el juez Garrafes acaba de ordenar para los de DACA, y como USCIS a veces tiende a matrerarse, como decimos en mi país, tiende a obcecarse y a rehusarse de acatar la orden de la Corte. No sabemos si van a tratar de hacer lo mismo hasta el último momento en cuanto a esta regla, pero el total de total es que una de dos: o le hacemos miembro de la organización para que pueda obtener su permiso de trabajo, o nos aseguramos que USCIS ya le emita su permiso de trabajo sin más. En pocas semanas, seguramente ya todas las personas que tienen un proceso pendiente de asilo, independientemente de que sean o no sean miembros de las organizaciones en cuestión, van a poder tener su permiso de trabajo de la manera que fue normal. Muchas gracias, abogado. Y un poquito más sobre esto de lo que nos acaba de informar. Yo sé que hemos estado trabajando juntos para que nuestra audiencia sepa, para hacerse miembro de una de estas dos organizaciones, ¿es difícil o es algo simple? Es sencillo, es simplemente cuestión de mandar un comunicado a las organizaciones en la que se les pide que acepten la membresía. Así que si es que las personas tienen un representante, el representante no tiene costo y no es un proceso ni elaborado, ni complejo, ni nada. Es solo cuestión de mandar la solicitud, se aprueba y listo, no hay problema ninguno. Perfecto, muchas gracias. Pues esas fueron nuestras preguntas que tenemos por ahorita por Facebook. Entonces vamos a seguir con nuestro programa. Y quería hablarle a usted, abogado, sobre DACA. Ya sabemos que todos hemos estado hablando y estamos muy felices que DACA fue aprobado. Pero, ¿qué exactamente es DACA? ¿Nos puede informar para las personas que tal vez no los han escuchado o fueron muy jóvenes para poder entender cuando DACA pasó en el 2012? Claro que sí, Estrellita, y pues sí, es un tema tan importante, algo que en realidad necesita saber nuestra audiencia para que estén bien al tanto, porque tenemos tantas personas, increíblemente, todavía nos encontramos con personas que han estado aquí y han calificado totalmente para el programa de DACA, y a pesar de que ha estado ya en efecto casi una década, prácticamente una década desde el 2012, todavía no lo tienen y ni siquiera se llegaron a enterar que calificaban o pensaron que de plano no calificaban por algún consejo mal dado. Así que total de totales, para ponerle en breves rasgos, las personas que califican para el DACA son aquellas personas que entraron antes del 2007, del verano del 2007, y que nacieron después del verano del 1981. Así que si nacieron después del verano del 1981 y entraron a los Estados Unidos antes del verano del 2007, lo más probable es que califiquen o por lo menos cumplan con este requisito para el DACA. Aparte de eso, las personas deben no tener delitos graves en su récord. Deben no tener ni más de 2 delitos menores, ni tampoco tener ninguna, lo que se llama significant misdemeanor, ni tampoco ninguna felony. ¿Qué es esto de la significant misdemeanor? Son delitos que, aunque son catalogados como delitos menores, para propósito de esta ley le consideran como serios. Por ejemplo, manejar tomado es notable, porque pues muchas personas piensan que el manejar tomado no es gran problema, pero DACA específicamente para esta ley han considerado que el manejar tomado es un delito serio, a pesar de que es un delito menor clase B, y pues normalmente se categorizaría como leve. Sin embargo, para el propósito de esta ley, mortal, si es que el manejar tomado es malo. Lo mismo una felony. Felony, ¿qué quiere decir? Felony es un delito mayor, que pues generalmente puede ser castigado con más de 1 año de cárcel, y para el cual pues tiene que irse a la prisión estatal, ya no basta con que se quede en la cárcel del condado. Cuando le sentencian por una felony, típicamente tiene que irse a completar su sentencia en la cárcel, en la prisión del estado. Así que estas personas no calificarían para el DACA por sus antecedentes penales. Aparte de eso, pues hay la cuestión educacional, que es otro tema importante y que tiene que aclararse bien, porque ahí es donde muchas personas se confunden. Se requiere de que la persona haya completado la high school o, en su alternativa, que la persona esté estudiando para completar la high school. Muy, muy importante la alternativa, porque significa que si es que usted tiene 35 años, por ejemplo, y no atendió un solo día a la escuela, ni siquiera pisó la primaria, pero para poder calificar para lo del DACA, se inscribe en una clase, por ejemplo, de inglés como segundo lenguaje, porque por cierto puede ser estudios para completar la secundaria o
estudios preparativos para poder prepararse para completar la secundaria, como inglés como segundo lenguaje, es un ejemplo. Así que si es que se inscribe para clases de inglés como segundo lenguaje, o si se inscribe simplemente para clases para saber cómo escribir y leer, aprender pues a leer y a escribir, siempre y cuando se inscriba con un instituto educacional aprobado por USCIS, y para eso nos llama y le podemos dar la información precisa, siempre y cuando sea ese el caso, ya con eso, con que se haya inscrito y con que presente prueba de que está atendiendo clases, con eso ya puede calificar para el programa DACA. Estos son los requisitos principales para este programa. Y ahora, ¿por qué es importante el programa DACA o qué es lo que ofrece? El programa DACA, pues, ofrece un permiso de trabajo, un estatus protegido dentro de los Estados Unidos, a pesar de que no quieren denominarle como un estatus legal, no quieren decir que es un equivalente de residencia pues de ciudadanía ni nada por el estilo. Lo que sí es un estatus protegido. Una persona que tiene esto ya no puede ser deportada, incluso si es que tiene un caso pendiente con la Corte de Inmigración, o incluso si es que tiene una orden de deportación vigente de parte de una Corte de Inmigración, la protección del DACA ya no permite que la persona sea deportada, en efecto. Hemos tenido clientes que incluso por acciones de otros abogados resulta que terminaron con una orden de deportación. Se les saca el DACA y el DACA ya le protege, no le invalida la orden de deportación. Esa orden de deportación queda pendiente, pero queda sin efecto. Ya no puede el gobierno deportarle. Eso es interesante, abogado. Digamos que yo, especialmente ahorita que pasó, otra vez tenemos DACA y yo estoy en procesos de cancelación, cancellation removal, estoy pidiendo algún tipo de paro, asilo. Yo califico para DACA. ¿Puedo calificar para DACA? ¿Eso me ayudaría o ya es muy tarde? Excelente pregunta, y la realidad es que siempre y cuando cumpla con los requisitos debería obtener el beneficio del DACA. La aplicación para el asilo o la aplicación para cancelación de deportación, que son procesos típicamente que están pendientes ante la Corte, son procesos que ningún abogado puede garantizar un resultado favorable, un resultado positivo, en particular del modo que se ha endurecido la ley en los últimos años. Incluso el ganar una entrevista de miedo creíble, como tú sabes, Estrellita, hoy en día es todo un logro, ¿no? Se gana una entrevista de miedo creíble y es un triunfo porque pues tuvo que el cliente saber bien de qué se trata la entrevista, tener un buen abogado que le asesore como es debido y tener un caso bastante bien basado para poder ganar, porque pues los entrevistadores están entrenados, los oficiales de USCIS que se encargan de los procesos de asilo, están entrenados para poner trampas y buscarle defectos y encontrar pretextos para negar el miedo creíble. Y el miedo creíble, pues como tú sabes, Jake, es solo el primer paso, es solo la antesala para poder entrar a poner una aplicación de asilo ante las Cortes de Inmigración. Y pues los jueces de inmigración, especialmente en Texas, igual, están entrenados a hacerse los rebusques. Pues sabemos que tenemos un abogado que se opone, ¿no? Un abogado del gobierno, un abogado de DHS, lo que les llamamos el Chief Counsel, que es el abogado contrario. Y pues uno pensaría, ya basta con tener un abogado contrario que le represente al gobierno y que haga valer los derechos del gobierno, pero no. Como los jueces de inmigración, en realidad no son jueces federales ni jueces propiamente dichos, sino que son individuos, personas que le han dado ese cargo, pero están dentro del departamento ejecutivo, no del departamento judicial, y bajo la potestad del departamento de justicia, que básicamente quiere decir que están bajo órdenes directas del fiscal general y pues más arriba del presidente directamente. Entonces, cuando hay una política como la del presidente Trump que les dice a los jueces, ustedes tienen que buscar denegar el mayor número de casos posible, pues son empleados que están sujetos a ese mandato. Y eso es lo que en efecto hacen. No administran una justicia, sino que en muchos casos los jueces intervienen muy proactivamente y pues deniegan muchos casos que no deberían ser denegados. Todo esto para decir que si es que una persona tiene derecho al DACA, a pesar de que tenga algo pendiente con un juez de inmigración, debe hacer valer su derecho al DACA, porque eso tiene menos lo que dice en inglés discretion. No hay un juez que tenga que decidir si es que sí o si es que no, en su discreción o en su potestad nomás.
lo del DACA, siempre y cuando se cumpla con requisitos específicos y explícitos, la persona tiene un derecho a obtener su permiso de DACA. Por lo tanto, la respuesta es sí, Estelita, debería de todos modos obtener su DACA. Y, ok, regresando a los beneficios de tener DACA. Digamos que tenemos un cliente que que es casado, ¿verdad? Y él no califica para ajustar estatus dentro de los Estados Unidos porque no entró con un permiso, ni con visa, ni nada, pero califica para DACA. ¿Cómo le puede ayudar DACA para que él aplique dentro de los Estados Unidos para Ya, su residencia? excelente pregunta en realidad y es bastante importante. En los casos en que aplica, pues viene siendo crucial, se puede decir. Básicamente el modo que le puede ayudar a una persona a tener el DACA. Sabemos que para una persona que aplica para la residencia, por ejemplo, si es que su esposo o su hijo le pide para la residencia, pero tal como tú mencionas, Estrellita, si es que la persona entró sin papeles, la persona no tiene derecho a hacer lo que le llaman un ajuste de estatus. ¿Qué es un ajuste de estatus? El ajuste de estatus es el derecho a arreglar papeles dentro de los Estados Unidos sin regresar a su país de origen, sin entrevistarse con el cónsul de los Estados Unidos en la embajada de los Estados Unidos de su país de origen, sino simplemente completando el proceso dentro del país. Entonces, para muchas personas es un beneficio estratégico muy importante, porque sabemos que el momento que una persona que está viviendo en los Estados Unidos por más de un año, el momento en que sale del país para lo que quiera que sea que salga, después de haber vivido más de un año sin papeles, le cae lo que le llaman el castigo de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que por 10 años no puede entrar de regreso a los Estados Unidos. Y eso es una amenaza potente que preocupa a muchas personas que quisieran arreglar sus papeles porque tienen un cónyuge, un hijo, alguien que les pida, pero no tienen manera de hacerlo por este tema, justamente el temor de que les caiga el castigo de los 10 años. Poniendo a un lado el hecho de que hay ciertos perdones, pero muy narrow, muy angostos, muy pequeños, que de una aplicabilidad bastante específica, que podrían ayudar para que la persona haga esto que se le denomina el proceso consular. Toda persona que puede hacer el ajuste de estatus, que puede arreglar sus papeles dentro de los Estados Unidos, naturalmente prefiere hacerlo así. Prefiero hacerlo así porque, pues, lógico, quisiera hacerlo sin necesidad de exponerse al castigo de los 10 años. Así que la manera en que se puede lograr eso cuando la persona tiene DACA, a pesar de que no tenga derecho preliminar o antecedente a hacer el ajuste de estatus, se le puede gestionar lo que se llama un advance parole, un permiso para salir y volver a entrar, un permiso para poder salir y volver a entrar con esta pues licencia, se podría decir, para una entrada, para una salida y volver a entrar legalmente a los Estados Unidos. Una vez que la persona tiene lo que se llama un admission or parole, una admisión legal a los Estados Unidos, esta persona ya puede proceder a hacer el ajuste de estatus y en efecto el DACA puede ser justamente esa gravita o esa ayuda que necesita para poder arreglar papeles dentro de los Estados Unidos, especialmente hoy en día que ya se restableció en su totalidad, porque como tú sabes, Estrellita, por varios meses, ya casi 2 años en realidad, nos cortaron esas alas, se podría decir. Nos cortaron esa posibilidad de a las personas que tienen DACA ayudarles a que hagan el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, lo cual durante la presidencia de Obama lo hicimos para muchos clientes, pero por los últimos 2 años ya no se podía. Tiene DACA y sin embargo no puede hacer ajuste de estatus porque no podía gestionar esa admisión legal. Ahora, de vuelta al programa en su totalidad, otra vez podemos ofrecer ese beneficio a nuestros clientes. Muchas gracias, abogado. Y tenemos una vez más una pregunta en Facebook, otra vez del señor René. Él nos había preguntado hace un ratito sobre nuestros casos de asilo y casa y Asylum Seeker Advocacy Project. Ahora está preguntando, entonces, abogado, someto el permiso de trabajo ya teniendo 234 días desde que sometí la solicitud de asilo, siendo miembro de Asylum Seeker Advocacy Project, estando acá en Los Ángeles? Repíteme la pregunta porque me perdí la primera parte.
Claro que sí. Dice entonces, abogado, someto el permiso de trabajo ya teniendo 235 días desde que sometí la solicitud de asilo, siendo miembro de ASA, estando acá en Los Ángeles. Claro que sí, definitivamente. Ya se necesita 150 días desde el momento en que se presentó la I-589 o se presentó los formularios requeridos para poder entonces gestionar el permiso de trabajo. Y pues lo más rápido que se puede obtener ese permiso de trabajo es 180 días después de que se presentó la solicitud. Pero si el señor ya tiene 230 y tantos días, pues definitivamente ya está un poco atrasado, debería mandarlo de inmediato. Muchas gracias, abogado. Y René, ya escucho hoy, para también los que nos están escuchando, si es que ya tienen más de 150 días que han hecho la solicitud, por favor, ya pueden pedir su permiso de trabajo y aplicar para el permiso de trabajo. Abogado, siguiendo con nuestro programa sobre DACA, hay tanta información y tanto de lo que está, tantas personas, tantos clientes de nosotros que nos están haciendo pregunta y pregunta, pero sí quiero aclarar una cosa y yo creo que es muy importante porque he visto una y otra vez en nuestra oficina que pasa. Hemos tenido clientes o hemos visto personas que sacan DACA y felizmente ya tienen este permiso y desafortunadamente cometen el error de manejar borracho y les paran por un DWI. Y después, con un abogado o el abogado del estado les dice, oh, solo se declaran culpable, no tienen que permanecer ni un día en la cárcel, les dejamos hoy mismo salir. Y ellos se declaran culpable y salen de la cárcel feliz. ¿Es ese un buen consejo o qué pasa con el DACA de estas personas? Es un terrible, terrible consejo, Estrellita. Justamente esta semana coincide que tuve la consulta con un muchachito que estaba aquí desde que tenía 1 año de edad. Eh, Entra y pues se le mira, es un gringo completo, es un muchacho blanco, rubio, habla inglés perfectamente, habla poquito español, prácticamente nacido aquí. Me dice, necesito ayuda porque pues me dicen que ya no puedo renovar mi DACA. ¿Qué pasó? Dice, este abogado, y para colmo es abogado que conocemos, porque es abogado aquí local de Conroe. Y pues lo triste es tantos abogados que conocemos que meten, como decimos en nuestro país, las cuatro, ¿no? Que pues de plano, como dicen en México, la riegan, feo. Y pues desafortunadamente a este muchacho, este abogado, le había dicho exactamente lo que tú estás mencionando, Estrellita. En el caso de este muchacho, me dice que cuando le paró la policía, habían encontrado, que él casi no había tomado, le había parado la policía para colmo, cuando había estacionado a un lado del freeway para descansar, y ya había dormido más de 5 horas ahí a un costado de la carretera, y ya pues seguramente el alcohol estaba fuera de su sistema porque solo había tenido un par de cervezas y punto. Pero cuando la policía le paró, que parece que había estado usando el vehículo prestado de alguien más, y la policía al ver que él estaba durmiendo en el auto, le hizo que se salga y le rebuscó todo el auto y encontraron rasgos o traces, remnants, como se dice en español, un poquito de marihuana en el piso del auto, pero solo como que alguien en algún momento había utilizado eso ahí, pues ahí encontraron solo los, como dije antes, rasgos de que alguien ha utilizado. Así que le arrestaron y le pusieron cargos de posesión de sustancia controlada, marihuana, y de haber manejado tomado. Así que este abogado, pensando que pues está haciendo lo que debe hacer, seguramente en algún lado escuchó que posesión de sustancia controlada es terrible y tóxico, lo cual generalmente hablando sí es, para una persona que tiene un estatus que no sea de ciudadano, que sea residente o no está aquí, que no sea nacido en este país. Rápido le dijo al muchacho, ¿sabes qué? Yo te resuelvo el problema, no te preocupes, declárate culpable del DWI y hago que te quiten el cargo de la marihuana, que es lo que te puede hacer daño.
Y pues el del DWI no es gran cosa, no es gran problema, así que declárate culpable, ni siquiera multa vas a tener que pagar. Así que, señor, pues el muchacho firmó y ningún problema y ya pensó que le había resuelto. Claro, las personas que sabemos del tema entendemos que para el programa del DACA, el declararse culpable del DWI es más grave que el declararse culpable incluso que de menos de 1 onza o menos de 30 gramos de posesión de marihuana. Así que este abogado le hizo exactamente lo contrario de lo que era permisible hacer en este caso. Obvio, uno como abogado no le hubiera hecho que se declare culpable ni de lo uno ni de lo otro, porque el muchacho no era culpable de la marihuana porque no era ni siquiera auto de él. Y no era culpable de manejar tomado porque no estaba manejando, estaba durmiendo en su auto. Pero este abogado, pues pensando que le va a hacer un favor o que se va a ahorrar tiempo y ganarse dinero rápido o quién sabe qué, le hace que se declare culpable de algo que le priva de su permiso DACA. Ahora, la familia de este muchacho, que son personas que viven en México y que tienen el temor de la violencia por donde están viviendo y porque además están bajo amenaza y etcétera, están que preocupadísimos porque piensan ahora nuestro hijo perdió su beneficio del DACA y estaba prácticamente resguardándose de las amenazas que tenemos aquí en México, allá en los Estados Unidos, y ahora le dicen, por favor, haz lo que tengas que hacer y lo que puedas hacer para rescatar tu situación, porque acá no puedes regresar. Así que le pusieron al muchacho en una situación terrible, precaria, y pensando que lo estaban ayudando. Así que la respuesta, Estrellita, es en realidad pueden cometer graves errores si es que le hacen a la persona declararse culpable de DWI en vez de pelear para que le quiten esos cargos. En muchos de los casos, me atrevo a decir en la mayoría de los casos, uno puede evitar esa declaración de culpa y la sentencia que sigue.